Aleluya. La paz sea con todos ustedes. Si bien es cierto lo que hemos estado estudiando, es porque somos discípulos de Jesús. Amén. Aquel que es discípulo de Jesús tiene que aprender de Jesús. Tiene que saber lo que Jesús quiere de nosotros. Si somos un discípulo, vamos a acatar lo que Jesús nos dice. Si no, no somos sus discípulos. Así es sencillo. Si no acatamos lo que Cristo nos dijo que hiciéramos, no somos sus discípulos. Ahora la pregunta, ¿somos discípulos de Jesús? Está en nuestro corazón el decir abiertamente, yo soy discípulo de Jesús. Amén. Que eso quede arraigado en nosotros. Pues el único maestro que tenemos es Jesús. Cualquier maestro terrenal es maestro terrenal. Es un siervo solamente de Dios. Son instrumentos que Dios coloca, establece para que su palabra sea enseñada. Pero somos todos instrumentos. No hay jerarquía, no hay una pirámide en la cual la cabeza va a mandar. No somos todos, la iglesia es un cubo. Todos los lados son iguales. Amén. Pero cada persona tiene una responsabilidad. Y en esas responsabilidades todos tenemos que obedecer a nuestro Señor Jesús. Bien, como discípulo de Jesús vamos a ver tres cosas que debemos hacer y por ahí unas que no debemos hacer. Amén. Ya dijimos que somos discípulos de Jesús, entonces vamos a acatar, ¿no es cierto?, lo que nuestro Señor Jesucristo nos dice. Ahora, bien, le voy a hablar referente a lo que Pablo dijo, pero Pablo dijo descansando en el Señor Jesús. Todo lo que Pablo habla y dice es porque lo recibió del Maestro, del Señor Jesús. Entonces, aunque no está directamente hablando Jesús aquí, es Pablo hablando por Jesús. Amén. En una de sus palabras, Pablo dijo, sed como yo, así como yo soy de Cristo. ¿Por qué razón? Porque la iglesia de Corinto no había conocido a Jesús. Entonces ellos tenían que tener una imagen de alguien que fuera como Jesús. Y el más cercano era Pablo, aunque también estaba Pedro y todos los discípulos de Jesús. Pero Pablo fue enviado, ¿no es cierto?, a los gentiles. Entonces aquí Pablo habla a los gentiles, pero también a los judíos. Recordemos que en Jesús solamente hay un solo pueblo. De dos hizo uno solo. Entonces los unió. Ya no hay esclavo ni libre, ¿no es cierto? Y empieza él a relatar, ¿no es cierto?, que somos todos uno solo. Somos todos hijos de Dios. Bien, primer punto principal de un discípulo de Jesús es debemos despojarnos del viejo hombre. Ese que a veces anda coreando, anda como que quiere revivir. Pero el cristiano, el Hijo de Dios, aquel que se considera discípulo de Jesús, debe dejar su vida pasada. No andar de vez en cuando pololeando con las cosas del mundo. Porque lamentablemente el mundo muestra cosas y a veces tienta a los hermanos. Y bueno, ahí tenemos al Señor Jesús que puede sostenernos, ¿no es cierto? Por eso siempre estamos diciéndole al Señor, Padre mío, no permitas que caigamos en tentación, mas líbranos del mal, ¿no es cierto? Siempre hay que hacer esa oración porque estamos en este mundo y este mundo dirigido por Satanás y es aquel que quiere destruir la iglesia. Y obviamente que nosotros somos la iglesia,
Él no va a destruir una casa, ¿no es cierto? Él quiere destruir el cuerpo, ¿no es cierto? La iglesia, la cual formamos todos nosotros. La Biblia, Pablo dice, ¿no sabéis que vosotros sois templos de Dios? Lo dice en una forma plural. No sabéis, o sea, ¿no saben todos ustedes que todos ustedes son el templo? ¿No saben ustedes que ustedes son la iglesia? También dice, hay de aquel que destruye la iglesia, o que destruye el templo. Pablo es fuerte en decir las cosas. Bueno, él estaba pasando por situaciones en las cuales tenía que decir y ser fuerte con la iglesia de Corinto. Y aquí estamos en la iglesia, ¿cómo se llama la iglesia? La iglesia Fuente de Vida. Amén. No por eso vamos a estar exentos de lo que Pablo le estaba diciendo a la iglesia de Corintio. Porque hay muchas cosas que Pablo le dice a la iglesia de Corintio y que nos sentimos identificados a veces. Porque hay cosas que nosotros a veces hacemos que no deberíamos hacer, y Pablo le dice a los corintios lo que a nosotros nos está pasando. Por eso que la Biblia es actual. No es un libro viejo, no es un libro pasado de moda, no es un libro antiguo, es un libro contemporáneo. Siempre está aquí. Pasan los años y la Biblia sigue hablándonos. No pasa de moda, por decirlo así. Todos los libros pasan. Los grandes libros de estudio pasan, porque vienen saliendo algo mejores, más renovados, ¿no es cierto? Hoy en día el internet está dejando de lado los libros. No de mi parte, me encantan los libros. Creo que es como comer un dulce los libros, aunque también trabajo en el internet, pero me gusta más el libro. Me gusta eso. No todos son iguales, pero a mí me gusta así. Bien, debemos entonces despojarnos del viejo hombre. 1 Corintios 5:1. 1 Corintios 5:1. Ahora lo que vamos a ver aquí es algo que estaba pasando dentro de la iglesia. Aquí Pablo no está hablando a la gente del mundo, le está hablando a la iglesia de Corintio. ¿Lo tienen? 1 Corintios capítulo 5, verso 1. Dice, solo uno, dice, de cierto se oye que hay entre vosotros, o sea, entre los hermanos, entre ustedes, fornicación, y tal fornicación cual ni aún se nombra entre los gentiles. La iglesia santa de nuestro Señor Jesucristo, comprada a precio de sangre, tenía ese problema. Era una iglesia licenciosa. ¿Qué quiere decir licenciosa? Que tenía licencia para todo. Ellos habían dado licencia para hacer todas las cosas y no eran cosas buenas. Y Pablo, ¿por qué lo supo? Porque la familia de Cloé era una familia cristiana, le lleva, ¿no es cierto?, toda esa información de cómo la iglesia de Corintio estaba pasando. Y Pablo, terrible, tiene que haberse sentido, porque él, al haber estado 1 año y medio, 18 meses aproximadamente ahí en Corintio, levantó la iglesia y estuvo el año y medio ahí enseñándole, adoctrinándole, enseñándole qué era la iglesia, quién era Jesús, cómo tenía que comportarse, cómo era la vida de un cristiano. 1 año y medio. Sin embargo, cuando Pablo sale de ahí de Corintio, porque también tenía que ir a otros lugares, después se encuentra con la sorpresa, ¿no es cierto?, que estos hermanos de la familia de Cloé, que era un hermano, le avisan, ¿no es cierto?, que ellos estaban comportándose de una manera gentil, de una manera que no se notaba que eran cristianos. O sea, no habían entendido que había que ser discípulos de Jesús. No habían entendido que Jesús era su maestro y ellos tenían que comportarse como Jesús les dijo que tenían que comportarse.
como hijos del Dios Altísimo, como herederos del reino, como únicos en el mundo, porque somos únicos para el reino de Dios. Hay mucha gente en el mundo, pero nosotros nos acercamos a Dios. ¿Por qué? Porque Él nos llamó y nosotros fuimos seducidos, por decirlo así, fuimos llamados y aceptamos ese llamado. Cuando lo aceptamos, cuando se nos habló de la palabra de Dios y se compuso nuestro corazón y pedimos perdón a Dios y nos arrepentimos de lo que éramos y pasamos a ser de gentiles a hijos de Dios. Pero la iglesia había estado, si bien es cierto, estaba conociendo mucho de Dios, incluso la Biblia dice que Él tenía todos los dones. Sin embargo, eso no le servía. Podemos tener muchos dones, hermano, pero si nuestra vida no está de acuerdo a la voluntad de Dios, no sirven los dones. Dios no se los va a quitar, porque la Biblia también nos dice que el llamamiento y los dones son irrevocables. Dios se los dio y no se los va a quitar, pero debemos andar de acuerdo a la voluntad de Dios, conforme a su estatuto, conforme a lo que Él nos enseña. Y esta es una regla, por decirlo así, del cristiano. Y es que debemos despojarnos del viejo hombre, de aquel que está viciado con el mundo, aquel que celebra cosas del mundo. Como decía mi hermano, hoy estamos en un tiempo en el cual celebran la Navidad y el cristiano se ha traído con muchas cosas del mundo, y se deja llevar por situaciones. Es más, hasta se emocionan con las cosas. Cristianos les gusta ver las películas, algunos, de la pasión de Cristo, de cómo el Señor fue martirizado, y algunos hasta lloran con las películas, hermano. Sin embargo, durante todo el trayecto del año, ni una lágrima sale, porque como que el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo ya pasó, como que no lo toman muy en cuenta, hermano. No hay ese corazón de sentir que alguien pagó por tu alma, de que íbamos camino al infierno y alguien nos rescató. Eso como que pasa desapercibido ahora por todas las cosas que están en el mundo. Cuando el viejo hombre aún no es sacado de uno, esos problemas continúan. Y la iglesia de Corintios estaba pasando por esa situación. Por eso que el verso 1 dice: es cierto, soy que hay entre vosotros fornicación y tal fornicación. Y nos dice, que era uno. Claro, en cuenta, después dice algo más fuerte, cual ni aún se nombra entre tanto que alguno tiene la mujer de su padre. Pero ese era un caso. Pero anterior a él se dice, se oye que hay entre vosotros fornicación y tal fornicación, cual ni aún se nombra entre los gentiles. No solamente estaba ese caso, sino que había mucha gente, no digo el número porque no sé, no lo dice la Escritura, pero que estaban pasando por esas situaciones que no deberían pasar dentro de la iglesia, hermano. Es dentro de la iglesia. El enemigo ya no está atacando afuera. El enemigo está atacando dentro de la iglesia. Ha sabido cómo entrar, ha buscado la estrategia y ataca a aquellos cristianos débiles en la fe. Aquellos hermanos que andan preocupados de muchas cosas, pero no de la palabra de Dios. Que andan preocupados de muchas cosas, del vestir, de muchas cosas que no son relevantes para la salvación. Y cuando la persona anda pensando en eso, el enemigo empieza a atacar. El secreto para el cristiano, para vivir en Cristo, es preocuparse de uno.
No de andar mirando la paja del ojo ajeno. Cuando yo me preocupo de mí, voy a estar preocupado porque sé que nadie se va a preocupar de mí. Yo tengo que preocuparme de mi salvación. ¿Por qué preocuparme de cómo anda fulano de tal? No. Cada uno, y la Biblia lo dice, Pablo lo dice, cada uno haga conforme, ¿no es cierto? Y si tiene alguna duda, mejor no lo haga. Si está en duda, mejor no lo haga, porque la duda es pecado. Así que si usted, puedo ver una persona que viene con gorro y yo no le voy a decir nada. ¿Por qué razón? Porque es el trato de Dios con él. Yo he visto en nuestra iglesia que hay jóvenes que entran con gorro y algunos pastores le piden por favor y unos hermanos se sacan el gorro. Son obedientes. Ahora, si no se lo sacara, entraría si es cristiano, entraría en un asunto de rebeldía, porque está desobedeciendo. No quiere decir que el gorro está afectado, no, es la obediencia. Es la obediencia, es el entorno. Es el entorno. Pero eso no es algo que pierda la salvación la persona. No. Porque en otro lado también anda con pantalones cortos y con gorro. Debemos guardar la compostura que es la iglesia, un respeto. ¿Amén? Pero si alguien no tiene y viene con lo que tiene, no lo vamos a echar porque no tiene más, hermano. Fui a la iglesia de Los Ángeles muchos años, no tenía terno y me fui con una chaqueta negra, con cierros en las manos, aguacate, a Dolly Pérez. Como guatón, pero y los hermanos me miraban, porque esa iglesia donde fui todos eran con terno, todos. Hasta el más chiquito. Y más encima me hicieron sentar adelante con otros pastores. Y yo era la oveja negra, hermano. El patito feo. Porque todos estaban con terno y yo andaba con chaqueta. Pero no porque yo quería andar con chaqueta. ¿Por qué razón? Porque yo llevé un terno. Resulta que donde yo me llevaron a la casa de un hermano y yo dejé mi ropa allá porque tenía que volver a buscar la ropa. Resulta que cuando fui a buscar la ropa, el hermano no estaba. Estaba cerrada la casa, el hermano se había ido, no estaba, desapareció el hermano y yo no podía entrar a buscar mi ropa. Así que tuve que ir con lo puesto. No llevaba tampoco corbata, que eso es sagrado también en esa iglesia. Entonces cuando iba entrando a la iglesia, le pido disculpas al pastor, me siento por lo que había pasado, y me dijo, pase al otro lado de la casa. Y yo obediente, pasé a la otra casa. Y ahí me estaba esperando un hermano con una corbata, distinta para colocármela. No se veía muy bonito con corbata y chaqueta esa. Pero había que hacerlo. ¿Por qué? Porque hay que respetar las normas de las iglesias. ¿Sí? Como visita, tengo que respetar. Entonces yo siempre pregunto, cuando me invitan a otra iglesia, ¿tengo que ir con corbata o sin corbata? Algunos me dicen con corbata, tengo que ir con corbata. Porque son normas de cada iglesia, ¿no es cierto? Son metodologías. Pero esa cosa no es para salvación. Eso es lo que debemos entender nosotros. Porque hay una sola cosa que es para salvación. Es el arrepentimiento de los pecados que hemos tenido y el perdón de pecados por parte de nuestro Señor. Esa es la salvación que tenemos. El vestir no tiene nada que ver con salvación, pero debemos vestir decorosamente. Amén. Y modestamente, porque si no se trata de ir con buena ropa, sino que se trata de ir bien vestido. Amén. Y ese bien vestido usted sabe cómo es. Bien vestido. Amén. Yo no soy bueno para vestir, pero yo me toco con lo que venga.
Mi señora me dice, no te viene, me importa, pero no gusta decir más. Mi señora me dice, recolócate ese. Y no me gusta que un gorro, soy medio rebelde. ¿Pero por qué? Porque la ropa no hace a la persona. ¿Amén? No hace a la persona. Puedes vestirte de etiqueta, pero por dentro no estás como etiqueta. ¿Entienden? Bien, sigamos. 1 Corintios, Efesios 4:22. Efesios 4:22. Estamos viendo que debemos despojarnos del viejo hombre. 4:22 dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre que está viciado. Mis hermanos, está viciado, conforme a los deseos engañosos. Está viciado. El hombre antiguo está viciado. Si usted quiere retomar la vida de antes, o quiere vivir como antes vivía, va a vivir en ese tipo de vicio, de esa forma de vida. No es que sea un vicioso de algo, no, sino que la vida en sí va a traer cosas que no agradan a Dios ni a su vida nueva en Cristo. Al contrario, le va a afectar la vida al cristiano cuando uno no deja la antigua vida. Lamentablemente hay muchos cristianos en la iglesia, cuando hablo de la iglesia, hablo de la iglesia general, que les gusta compartir su vida con Cristo y con el mundo. Cuando tienen que determinar algo entre la iglesia, o sea, entre el cuerpo de Cristo y el mundo, llega a estar nervioso porque no sabe dónde ir. El cristiano puede estar nervioso, él sabe dónde tiene que estar. Tiene que estar en Cristo. Cuando hay duda en que quiero ir para allá, debemos autoanalizarnos. Si realmente me arrepentí de verdad, o todavía estoy jugando con los pecados en nuestra mente y el deseo de volver nuevamente. Es un peligro comenzar a pensar como el pueblo de Israel cuando miraba hacia atrás y miraba que podía comer allá libremente, que nadie le decía nada, aunque ellos pensaban eso, pero estaban siendo esclavizados, pero ellos estaban felices allá en ese lado. Entonces ellos querían volver, porque veían muy difícil el caminar hacia adelante. Y muchos cristianos hoy en día sienten muy difícil el caminar en Cristo. ¿Por qué? Porque aman el mundo, aman las cosas que dejaron, anhelan volver, porque ven a sus amigos, ven a parte de su familia que está en el mundo y ellos también quieren estar ahí. Les tira el mundo, les atrae. El Hijo de Dios, el discípulo de Cristo, no tiene que estar pensando en eso. Tiene que estar pensando en lo que su maestro haría. ¿Qué hizo su maestro? Su maestro dejó todo por nosotros, se dedicó por completo a entregar el mensaje. Cuando fue tentado no pecó, no cayó, porque estaba pensando también en que él tenía que morir por nosotros. Y si él caía en algo iba a fracasar todo. Y Satanás lo sabía. Por eso que lo tentó, no solamente en esa situación lo tentó, sino que buscó desde el comienzo de su nacimiento tratar de matar a Jesús. Pero no lo pudo hacer. Porque era Jesús, el Hijo de Dios, que estaba ya determinado por Dios mismo como precio por nuestros pecados. El justo por los injustos. El justo por los injustos, hermano. Qué hermoso es saber que alguien santo pagó por ese pecador.
Él podía haber dicho no y me voy. Pero no. Su misericordia, su compasión por su creación fue más fuerte y pagó el precio que nadie podía pagar. Nadie podía pagar. Lo pagó Él. Primera de Pedro 2:1. Primera de Pedro 2:1. Desechando, dice, pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las distracciones. Desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Dice, hermano, aquí Pedro le está escribiendo a la iglesia que está dispersa, de la dispersión, de aquellos de la diáspora que se le llama en griego, que son personas que han salido de su lugar y se han esparcido por otras naciones. Ahora Pedro le dice desear como niños recién nacidos, pero aquí yo no estoy hablando de niños recién nacidos. Aquí hay personas ya mucho tiempo en la iglesia, pero incluso Pablo le dice a los corintios, ahí en el mismo Corintios, miren lo que dice, 1 Corintios 1:11, dice, porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Chloe, que hay entre vosotros contiendas. Dice, hermano, eso estaba pasando en la iglesia. Quiero decir que cada uno de vosotros dice, yo soy de Pablo, yo de Apolo, yo de Cefa y yo de Cristo. ¿Acaso está dividido Cristo? De ninguna manera. De ninguna manera. De ninguna manera. Pero nosotros lo dividimos, ¿no? Nosotros con nuestras acciones, con nuestras formas de vivir en la iglesia, dividimos a Cristo, ¿no? Y Él no está dividido. Él habita en el medio de su pueblo, en medio de su pueblo. Nosotros somos su pueblo, su iglesia. Y Él dice que Él va a estar en medio de su pueblo. Dice, ya no habitaré en templos hechos por manos de hombre. Ahora, Jesús y Dios mismo está aquí. ¿Por qué? Porque su iglesia está reunida aquí. ¿Me entienden? Si ustedes estuviesen allá al frente, en una casa, allí está el Señor, porque la iglesia está allá. La iglesia se reúne en un lugar para adorar a Dios, para hablar de su palabra, para buscarle, para adorarle, en comunión. En cualquier lugar, la iglesia tiene que reunirse. La Escritura dice, no dejando de congregarse como algunos tienen por costumbre. Esa palabra quiere decir que no se dejen de juntar, visítense, reúnanse, congréguense y aprendan más de la palabra de Dios. Para eso son las reuniones en las casas cuando se visitan, para que conversen del Señor, para que hablen del Señor, para que se bendigan unos a otros, para que oren por la iglesia local. Para eso es la reunión de los santos en las casas. Y así la iglesia va a crecer. ¿Por qué? Porque la iglesia tiene que caminar en oración, en comunión, en coinonía. Si no es así, si hay pleitos, contiendas, divisiones, va a ser muy difícil, aunque Dios puede hacer muchas cosas, pero Dios le da el trabajo a nosotros, para que nosotros caminemos y los ordenemos
y hagamos de este cuerpo un cuerpo de gloria, un cuerpo de honra, un cuerpo en el cual todos nos amemos, sin diferencia alguna. Las cosas van a cambiar. La gente va a entrar y va a sentir lo que Dios es. No por el que está hablando, ni por los cánticos, sino por la presencia de Dios. Porque la presencia de Dios nos llena todo. Y si viene alguien converso y va a ver que aquí hay un mover espiritual, la persona va a venir y se va a acercar sin llamar. Va a ser convencido por el Espíritu Santo. Porque créanme, toda la gente en el mundo busca algo y no sabe qué busca. Busca salir de muchas cosas, pero no sabe cómo hacerlo. Busca salir de sus depresiones, de su estrés, y busca en otros lugares, pero no le dan solución. Porque no saben que hay un cuerpo de cristianos que adora al Señor, en el cual no hay, aunque hay problemas, pero esos problemas están ya tomados por Él. Descansamos en el Señor. No sé si a usted le pasa eso. Yo descanso en el Señor. Tengo mis problemas también. Paso por muchas cosas que no se los voy a comentar porque no sirve. Yo soy llamado a entregar el mensaje. Algunas cosas las digo para poder colocar un poco de ejemplo, unas cositas pero hay muchas cosas que tengo que yo no se las voy a decir a usted. ¿Por qué razón? Porque solamente Dios conoce mi corazón. Dios conoce mi situación. Entonces, ¿para qué darle más cosas a ustedes que son mías? Solamente la palabra del Señor es suficiente. Amén. Y eso es lo que hablo. Mis hermanos, le voy a hablar en secreto. Yo soy muy corto de hablar. Afuera no hablo nada. Me cuesta mucho conversar. Cuando voy de visita con la familia, me cuesta mucho porque los temas son tan diferentes. Y mi tema es esto. No me alegré, pero soy muy corto para conversar. Muy corto para esas cosas. Pero en cuanto a la palabra, el Señor me ha dado la capacidad para poder hablar. Y aquí aprovecho de hablar. Pero hablo la palabra de Dios. Es lo que me encanta, me agrada, me deja satisfecho espiritualmente y llevo a mi casa pero feliz. Muy feliz, hermano. Anhelo este día. Todo el día trabajo, todos los días trabajo, pero en el trabajo estoy estudiando, llego a casa, estoy estudiando, en la noche estudio, todos los días está la palabra del Señor. Porque me ha sido, no es una carga, sino que me ha sido dada una necesidad, hermano, de hablar de Dios, de hablar de la palabra, de a veces incomodar a los hermanos, porque a veces estamos muy cómodos y a veces es necesaria una palabra que Dios hable para que remezca un poquito. Tenemos que remecernos a veces, hermano, porque a veces estamos muy cómodos. Y en la comodidad está el peligro, hermano. Hay que darse cuenta de muchas cosas que a veces pasan alrededor nuestro y nosotros como estamos, porque viene Corintios lo que dice, el capítulo 5, ahí mismo está bien. Pasando todo eso, el versículo 1, dice el 2, dice, y vosotros estabais envanecidos. ¿No debierais más bien haberos lamentado para que fuese quitado en medio de vosotros el que cometió tal acción? Ellos estaban envanecidos, o sea, como decimos algunos, happy. Estaban felices, ellos miraban lo que estaba pasando, pero nadie decía nada. Sabían que estaba pasando esa situación, pero nadie le ponía atajo. ¿Por qué? Porque quizá a ellos no les afectaba,
pero es que son un cuerpo. Y si yo veo que está pasando algo, yo lo voy a decirlo a la persona primero. Aquí no. Yo solo diría a la pastora hablaría con alguien. Yo no hablaría porque yo no soy solamente un invitado. Solamente se me invita a los programas. Yo soy parte del cuerpo de Cristo. ¿Amén? Soy parte del cuerpo de Cristo. Y si veo algo, yo lo voy a decir sin eso. Ojalá nunca pase, hermano, que vea a alguien por allá afuera, ¿cierto?, haciendo cosas que no corresponden. Ahí sí que yo me voy a acercar. Por amor. Porque he aprendido a amar a mis hermanos. Y el que ama, aconseja. Y el que ama, advierte. El que ama, lo saca de donde está. No lo deja hacer, no importa donde nadie tiene. Él trata con Dios, no, yo lo voy a dejarlo, no nos trata de eso. Si usted ve a un hermano que está caído, vaya, levántelo. Levántelo. No lo deje así nomás. Porque ese hermano puede vivirse más y más y más. ¿Y sabe qué? Está anhelando que alguien vaya. Porque no es capaz de acercarse aquí a la iglesia. Está anhelando que alguien vaya a hablar con él o con ella. Le da vergüenza quizás por lo que hizo. Pero Dios, en su misericordia, nos tiene a cada uno de nosotros para orar por esa persona y para ir a buscar. No podemos también cargarle solamente al pastor o a la pastora, porque muchos dicen, sí, pero que el Salmo dice que el buen pastor va a buscar a la oveja perdida. Entonces como que se desligan y dicen, yo soy hermano nomás. O sea, yo soy una oveja más. El pastor o la pastora tiene que ir. No. Somos todos parte del cuerpo de Cristo. Y tanto los pastores, los líderes, los diáconos, todos son parte del cuerpo de Cristo. Y toda la iglesia tiene una responsabilidad. Y esa responsabilidad es vivir como discípulos de Jesús. Si usted es discípulo de Jesús, tiene que acatar eso. Primero que nada, dejar ese viejo hombre. Cuando hablo de viejo hombre, no estoy hablando solamente de los varones, sino que es en una forma general, ¿ya?, como humana. ¿Amén? Entonces todos nosotros debemos dejar ese viejo hombre. Y a veces está, ¿no es cierto?, como que no quiere morir y está ahí, ¿no es cierto?, como que quiere volver, pero ahí está la palabra del Señor que nos instruye a nosotros para poder comenzar a vivir una nueva vida. Esa nueva vida en Cristo, en el cual ese viejo hombre ya pasó. La Biblia dice que las cosas viejas pasaron. Ahora todas son hechas nuevas, todas. Recuerdos vamos a tener, pero solamente que sean recuerdos, no los traigan. Porque a veces los pensamientos también atraen esas cosas. Y pasa que pasa tiempo y tiempo pensando en lo que éramos antes. Pablo dice, vergonzoso es aún hablar de eso. Vergonzoso. Si lo dice él, que no era un gran pecador Pablo en el sentido de que andaba haciendo cosas malas, no. Lo que pasa es que él estaba mal encaminado. Porque Pablo amaba a Dios, pero estaba mal enseñado. Y Pablo pensaba que lo que se le había enseñado, esa era la forma de adorar a Dios y de servir al Señor. Si cuando él perseguía a los cristianos, él estaba pensando que estaba sirviendo a Dios. La única forma en la cual él supo que no era así, es que Jesús tuvo que aparecer. Y recién supo él que todo lo que estaba haciendo no era correcto, que le había sido enseñado mal. Es más, él aprendió a los pies de Gamaliel, uno de los maestros más grandes que había en Israel. Y entonces, como Gamaliel enseñó,
Él pensaba que era lo más grande, como mucho hoy en día, hermanos, en iglesias apóstatas, gente que piensa que está bien, que piensa que está bien caminando con el Señor, pero está aprendiendo cosas que no corresponden y que lo apartaron ya de Dios. Personas que piensan que están adorando al Señor y no están adorando al Señor, porque Dios no está ahí. Dios está ¿dónde? Donde hay un espíritu contrito y humillado. Ahí está el Señor. A alguien, Dios está en aquellos que han reconocido al Señor Jesús. Y hay muchas iglesias hoy en día que no reconocen a Jesús. Y si lo reconocen, lo ven como un hombre común y corriente que vino, hizo muchas cosas buenas y murió. Nada más. Pero nosotros sabemos que ese Jesús murió y resucitó. Y no murió porque lo mataron, sino que murió porque Él se entregó y volvió a tomar su vida. ¿Por qué? Porque Él ya tenía un plan para la salvación de las almas de aquellas personas que un día iban a arrepentirse de sus pecados. Porque ese es el secreto, hermano. Aquel que está dentro del reino de Dios es porque se ha arrepentido de sus pecados. Aquellos que no se han arrepentido de sus pecados están engañados creyendo que están dentro del reino de Dios. Si no hay arrepentimiento, no hay perdón de Dios. Mucho tiempo yo me cuestionaba mucho y siempre me decía, voy a arrepentir. No hay que hacer cosas que no me haya arrepentido realmente. Señor, me arrepiento, Señor. Y tantas veces le he dicho al Señor, me arrepiento. Y el día de ayer también me arrepentí. ¿Por qué? Porque siempre uno tiene que estarse arrepintiendo. Ya lo otro pasó, pero a veces vienen los recuerdos, hermano. Si uno dice, no me arrepiento, sí, perdóname, Señor, por eso que había hecho. Claro, la Biblia dice que todos nuestros pecados fueron echados al fondo del mar, o sea, queriendo decir que se olvidó el Señor de todos nuestros pecados. Pero no es malo arrepentirse cuando uno se acuerda de esas cosas, ya sean medias malas o malas enteras. ¿Por qué? Porque todo lo malo le hizo daño a nuestra vida. Le hizo mal. Muchos llegan a la iglesia sufriendo, hermano, con tristeza, con matrimonios destruidos, familias completas, desarmadas. ¿Por qué? Por nuestras determinaciones sin Cristo. Hicimos cosas que no teníamos que hacer y llegamos a los pies de Cristo, ¿no es cierto?, arrepentidos por nuestros pecados, por haberle fallado a Él, por no haber hecho lo que Dios hubiese querido que hiciese. Claro, algunos lo hicieron sin conocer a Dios, pero hay otros que siendo niños conocieron a Dios, pero igual se desviaron e hicieron cosas que no correspondían, pero viene el perdón de Dios cuando hay arrepentimiento verdadero. Cuando no hay arrepentimiento, créanme que está ocupando una silla en la iglesia. Porque si viniese Cristo, créanme que me quedo si yo no estoy arrepentido. Porque si no estoy arrepentido, Dios no me ha perdonado. Para que Dios me perdone, tengo que arrepentirme y pedirle perdón. Pero si viene Cristo y yo no me he arrepentido, yo me quedo. Porque no he sido salvo. Debemos analizarlo cada día. Pero una cosa sé, que soy salvo. Estoy más que seguro que soy salvo. Si no fuera salvo, no estaría haciendo nada acá, hermano. Y una vez un hermano salíamos a predicar por la calle toda la semana, tipo 7 de la noche, con un
parlantes, le pedíamos luz a las personas en la casa, le pedíamos luz, porque antes no había esos parlantes que se cargan, antes había que conectarse a la corriente. Entonces nosotros parábamos en una esquina, en cualquier lado, en la placita, y le pedíamos luz y hablábamos con nuestro alargador, bien largo. Así que le pedíamos y la gente nos pasaba luz. Y ahí predicábamos nosotros. Y este hermano a veces decía en su predicación: nosotros podríamos haber estado en la casa con nuestra familia, descansando, porque venimos del trabajo y queremos descansar. Así es cierto. Yo ahí caí ahí. Pero Dios nos llamó para venir a predicarle a ustedes. Y somos obedientes a Dios. Pero por nosotros hubiésemos estado en la casa. Y así lo decía, bueno. Créanme que esa predicación, hay muchos que hoy en día van a la iglesia. ¿Por qué? Porque él estaba diciendo la verdad. Él estaba diciendo, puedo estar, hoy día podría haber estado en la casa, compartiendo con mi familia, un tecito con mi señora. Sin embargo, he salido a predicar. ¿Por qué? Porque Dios le ama. Y Dios quiere que usted se salve. Dios quiere que usted tenga vida plena en Él. Que ya sus problemas las tome Él, sus cargas las tome Él, y usted pueda vivir tranquilo en este mundo. La gente escucha. Porque la gente anda buscando la paz. Anda buscando que las cosas se normalicen, que la vida esté tranquila. Porque hay muchos problemas afuera en el mundo. Más problemas. Bueno, usted conoce los problemas, yo conozco los problemas, pero como le digo siempre, Jesús está en nosotros. Él está en nuestros problemas. Así que se nos hace más fácil a nosotros, porque ya no lo llevamos nosotros, sino que las cargas las toma nuestro Señor. Amén. Y ese es lo bueno que hay para nosotros los cristianos. Pero este hermano decía eso y resultaba las predicaciones. Amén. Hay que predicar la palabra del Señor. Y el punto 3, punto 2 dice: los estatus sociales, o sea, ricos y pobres, no deben ser motivos de división. Hay un párrafo donde dice, si alguien, Santiago lo dice, si alguien deja entrar, si viene alguien y andrajoso, ¿no es cierto?, y un rico, dice que al rico lo hace sentar, ¿no es cierto?, adelante, en el mejor lugar, ¿no es cierto?, pero a aquel pobre lo deja atrás. Eso no debe pasar en la iglesia, porque todos somos iguales ante Dios. Algunos tienen más, otros tienen menos. El que tiene más tiene que darle al que tiene menos. Esa es la ley de Dios. Porque Dios nos dio algo grande a nosotros, que es salvación y vida eterna. Y no es comparado con lo que nosotros tenemos en este mundo. Así que el que tiene, puede dar. El que no tiene, puede recibir. Sí, hermano, porque somos un cuerpo. Somos un cuerpo. Imagínese usted colocando zapatos en un solo pie y en el otro pie anda aquí pelado. No se vería bien, ¿no es cierto? También entre nosotros, hermano. Si alguien tiene más, déle al que no tiene. Bendigámonos entre nosotros. Como dice la Escritura, primeramente a los de la fe, después los de afuera. ¿Ven? Porque también tenemos que mostrar al mundo que también el pueblo de Dios es dadivoso. Pero primero los de la fe. Entonces los estatus sociales, o sea, ricos pobres, no deben ser motivos de división. 1 Corintios 11, del 18 hasta el 22. Leo.
Pero al anunciaros esto que sigue, no os alabo, porque no os congregáis para lo mejor, sino para lo peor. Pues en primer lugar, cuando os reunís como iglesia, oigo que hay entre vosotros divisiones, y en parte lo creo, porque es preciso que entre vosotros haya divisiones, para que se hagan manifiestos entre vosotros los que son aprobados. Cuando pues os reunís vosotros, esto no es comer la cena del Señor, porque al comer cada uno se adelanta a tomar su propia cena, y uno tiene hambre y otro se embriaga. Pues, ¿qué? ¿No tenéis casa en que comáis y bebáis o menospreciáis la iglesia de Dios y avergonzáis a los que no tienen nada? ¿Qué os diré? ¿Os alabaré? En esto no os alabo. Aquí se presentaba una situación. La iglesia celebraba la Pascua, la cena del Señor, y se preparaba la fiesta de la Pascua. Antes de la cena del Señor se celebraba la Pascua. Dentro de la Pascua se hacía la cena que había instituido nuestro Señor Jesucristo. Lo que dijo Pablo, ¿cierto? Lo que aprendí del Señor, ¿sí? Pero ya cuando iba a comenzar la cena del Señor, la que había instituido el Señor, ellos ya habían comido, se habían emborrachado, hermano, porque tenían harto, pero al pobre no le daban nada, ellos se gloriaban con lo que tenían. Por eso que Pablo dice, no tienen casa donde ir a emborracharse, que vienen para acá. Ellos estaban acostumbrados a comer bien, no les importaban los otros